Bienvenidos todos, bienvenidos a Medidibujos. El día de hoy vamos a ver qué son y por qué nos enferman las bacterias. Primero que nada, ¿qué es una bacteria? Las bacterias son células procariotas, las cuales son menos evolucionadas que las células humanas. Aún así, esto no significa que las bacterias sean cualquier cosa. Estas pueden llegar a ser mortales. Y en este video te voy a explicar por qué. Primero, tenemos la estructura de una bacteria. Las bacterias, como otras células, se componen de una o dos membranas en el caso de las bacterias. Esta le confiere una mayor resistencia. Además, en su propia membrana puede contener pilosidades o un flagelo para poder moverse más fácilmente. Los plásmidos es un organelo que veremos más adelante y es muy importante. Tiene también ribosomas, los cuales le ayudan a sintetizar proteínas, y su material genético, el cual es ADN circular. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de sus clasificaciones. Las bacterias tienen muchas clasificaciones, pero vamos a hablarte de la mayoría de ellas. En primero tenemos los bacilos, los cuales morfológicamente hablando son bacterias en forma de cilindro o de óvalo. Los cocos tienen una forma más circular, las espiroquetas tienen forma de hélice o de espirales y los vibrios una forma de coma. Estos suelen ser muy flagelados, por lo que tienen mayor movilidad. Además de esto, en cada clasificación puede tener sus variantes. Por ejemplo, los cocos pueden ser diplococos, los bacilos diplobacilos. Dentro de los cocos tenemos familias muy famosas como el estreptococo o el estafilococo. En los bacilos tenemos también el estreptobacilo y así con cada uno de estos grupos. Ahora vamos a hablar de la siguiente clasificación, el gram negativo y el gram positivo. Esta clasificación es en realidad una tinción para poder ver en el microscopio. Las bacterias se tiñen según el número de membranas que tiene. Las gram negativas, las cuales tienen doble membrana, se tiñen de un color basófilo, es decir, azulado, y las gram positivas de un color eosinófilo, es decir, más rosado. Las gram negativas tienen doble membrana, siendo la externa y la plasmática, separadas por una pequeña cantidad de péptidoglucano. Por otra parte, las gram positivas tienen una sola membrana plasmática, pero, a diferencia de lo que uno creería, son más resistentes debido a que tienen mayor cantidad de peptidoglucano. ¿Y este qué es? Bueno, el peptidoglucano es una especie de red de carbohidratos y aminoácidos, la cual le da protección y fuerza. Pero, ¿y esta información de qué me sirve? Bueno, saber qué tipo de membrana tiene es importante debido a que los fármacos o la mayoría de ellos actúan sobre estas membranas, haciendo que no pueda sintetizar proteínas o debilitando el peptidoglucano. Así rompe su membrana. Dentro de la siguiente clasificación encontramos a las bacterias extracelulares y las intracelulares. Las extracelulares son aquellas bacterias que se reproducen fuera de la célula. No necesitan entrar. Pero las intracelulares, así es, se reproducen dentro de ellas. Estas sinvergüenza entran y no solo ocupan el espacio, sino ocupan los nutrientes de tus propias células. Pero, ¿y la célula por qué permite esto? Bueno, la célula no es que quiera. La bacteria, como mencioné, tiene pilosidades, las cuales son perfectas para adherirse a las paredes de las células. Entonces la célula está obligada a engullerla. ¿Y qué crees? Es cuando comienza su proceso diabólico. Sigamos con las clasificaciones y ahora clasificaremos a las bacterias en aerobios y anaerobios.
Las bacterias aerobias son aquellas que necesitan oxígeno para poder reproducirse, y las anaerobias completamente lo contrario. Un ejemplo de las aerobias es la tuberculosis, una bacteria que la encontramos usualmente en las vías respiratorias. Las anaerobias se pueden dividir en dos: las facultativas, las cuales pueden o no pueden necesitar oxígeno, como la E. coli, y las estrictas, las cuales a fuerza no debe de haber oxígeno para que puedan sobrevivir, así como la Clostridium tetani, la cual causa tétanos. Ya que hemos visto una gran variedad de clasificaciones, ahora venimos con lo bueno: mecanismos de infección. Las bacterias no lo tienen nada fácil para poder infectarte. Tienes una protección, el sistema inmune. El sistema inmune es un vasto sistema de células y otros mecanismos, el cual se encargan de protegerte. Algunos de estos, como por ejemplo los neutrófilos o los macrófagos, se encargan específicamente de destruir amenazas como las bacterias. Los linfocitos, los cuales se encargan de destruir células infectadas con bacterias, o las células dendríticas, las cuales activan a todo este tipo de células. El sistema inmune es muy vasto y tiene mucho de qué hablar. Si quieres que le haga un próximo video, pónmelo en los comentarios. Pero entonces, teniendo un sistema tan eficiente, ¿cómo hacen las bacterias para infectarnos? Bueno, es un proceso algo complejo. El primero tenemos la adherencia. Como ya habíamos explicado, las bacterias tienen pilosidades, y estos son como pequeños bracitos encargados de pegarse a las membranas. Además, pueden tener proteínas como adhesinas, las cuales sirven para darle firmeza a esta unión con la membrana de la célula. Claro que la célula no es nada tonta, sabe que es una bacteria, pero al dejarla entrar, la bacteria también tiene mecanismos para poder inhibir la acción de la propia célula, y así poder cumplir su cometido: reproducirse hasta poder infectar otras células vecinas. Normalmente este proceso de infección lo hacen por medio de la vacuola, un organelo de la propia célula. La célula trata de matar a la bacteria, pero la bacteria tiene mecanismos para poder reproducirse dentro y fuera de la vacuola. Esto lo hacen las bacterias intracelulares. Por otro lado, las bacterias extracelulares no tienen por qué entrar a la célula. Estas tienen otro objetivo: buscar un sitio donde reproducirse. Usualmente buscan el vaso sanguíneo que están por detrás de las células epiteliales. Este puede ser también un vaso linfático, el cual recorre todo el cuerpo. Claro que el sistema inmune está al tanto de estos invasores, pues en la mayoría de los casos estos llegan para combatir a las bacterias y eliminarlas. Por eso son llamados fagocitos, pues como a un Pac-Man, se comen a las bacterias para poder desintegrarlas dentro de ellos. A esto se le llama el proceso de fagocitosis. Aunque las bacterias no se quedan atrás, generan mecanismos para poder evadirlo, como flagelos para ser más rápidos, o proteínas específicas como la proteína M, que es antifagocítica, es decir, que evade la acción de estas células inmunes para que no se la coman. Si a este punto no te ha impresionado la capacidad de las bacterias, ahora es momento de huir, porque siguen las toxinas, el arma más letal de una bacteria. Verás, las toxinas se dividen en dos: endotoxinas y exotoxinas. Las endotoxinas son aquellas que están dispuestas en la membrana de la bacteria. Estas solo se liberan cuando la bacteria muere. Es entonces cuando puede causar fiebre, escalofríos, debilidad o, en los peores casos, shock séptico. Las exotoxinas son mucho peores. Estas son liberadas por las bacterias justo al infectar.
Y se pueden dividir en neurotoxinas, las cuales pueden producir parálisis o tetania, la cual es una especie de rigidez muscular, causada porque las toxinas viajan por medio de los nervios hasta infectar el sistema nervioso. Esto lo logra por medio de los nervios, empezando por la médula espinal, prosiguiendo al tronco encefálico y siguiendo hasta las meninges, causando meningitis. Es por eso que puede causar parálisis y tetania. Las otras toxinas son las enterotoxinas, las cuales pueden causar diarrea, náuseas, dolor abdominal y suelen ser las más comunes. Las últimas son las citotoxinas, las cuales producen fiebre, dificultad para respirar y daño en tejido. Estas son toxinas que van directo a las células, lo cual daña y mata a las células, por lo que si llegan al pulmón o al corazón, van a producir un daño significativo, a veces irreparable. Otro de los tantos mecanismos que tienen las bacterias es la generación de esporas. Mientras tu sistema inmune piensa que ha terminado la batalla y ha matado una bacteria, hay ciertas bacterias que tienen la capacidad de, como si fuera un hongo, generar esporas. Estas esporas son resistentes al frío, resistentes al calor, al ácido, incluso a bajas cantidades de oxígeno, como si fuera salido de una película de ciencia ficción. Son como huevos que traen a la vida otra bacteria, generando un ciclo en el que si una bacteria muere, dejará una espora, la cual encontrará el medio suficiente para traer a la vida otra bacteria igual. Y por si fuera poco, son resistentes a muchos medicamentos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, afortunadamente tenemos una gran variedad de medicamentos a nuestra disposición, los cuales son capaces de acabar con muchísimas bacterias, incluso las más fuertes. Tenemos a nuestra disposición antibióticos y bacteriostáticos. Estos últimos, por si no los has escuchado, son medicamentos que interrumpen el crecimiento y la reproducción de bacterias, para que las células se puedan comer estas bacterias. Pero, ¿qué pasaría si nuestras mejores armas no son efectivas? Bueno, supongamos, eres tú tan feliz hasta que te enfermas. Entonces tienes que ir al médico y te dan una receta médica. Te dan un tratamiento de 7 días y tú decides llevarlo. Pero ocurre algo. A los 4 días te sientes mucho mejor y decides ya no tomarte tus medicamentos. Lo que no sabes es que dentro de tu cuerpo, entre la guerra de las bacterias, una quedó viva, o algunas de ellas, y peor aún, generaron resistencia. Sí, las bacterias pueden generar resistencia a los medicamentos. No es algo que ocurra todos los días, pero es algo muy posible. Lo hacen debido a que tienen mecanismos en su propia membrana o en sus genes. Seguro recordarás que al inicio hablamos de un organelo llamado plásmido. Bueno, este es muy importante para las bacterias ya que puede guardar información genética. Y esta información se puede replicar en otra bacteria, es decir, la pueden compartir. Quiere decir que si una bacteria genera resistencia y transmite esa información, varias bacterias van a tener la misma información y se convierte en una red de chismes en el cual las bacterias salen muy beneficiadas, generando resistencia y haciendo que la bacteria sea más difícil de combatir. Claro que a lo mejor las colonias no son lo suficientemente numerosas como para volverte a infectar, pero sí para poder hacerte un portador. Y a la siguiente persona que infectes ya no le servirán los mismos medicamentos, necesitando uno más fuerte y así uno más fuerte hasta que ya no haya. Bueno, esto es solo una posibilidad. La resistencia a los fármacos es verdadera. Y por lo mismo hay que seguir el tratamiento al pie de la letra. Y bueno, de momento esto es todo por las bacterias.
Espero que más que te haya gustado, te haya servido. Claro que no hemos podido cubrir toda la información que hay sobre las bacterias. El mundo bacteriano es aún muy grande y los horizontes no tienen límites. Pero hey, por favor te invito a que me dejes en los comentarios si te sirvió o si tienes alguna otra duda o tema que quieras que aclare. De momento, esto es todo por hoy. Ryan Litzel.